Este país está completamente obsesionado con el café. En cualquier esquina que uno camina se va a encontrar una cafetería. Chicos, en la aventura del día de hoy la arrancamos en Corea del Sur, el país con más cafeterías temáticas de todo el mundo. Así es, chicos, arrancamos la mañana de hoy aquí, en las calles de Seúl. Y si hay algo que me he dado cuenta en los pocos minutos que llevo caminando por aquí, es la cantidad abrumadora de cafeterías que hay. A cualquier esquina que ustedes vean, cualquier punto de la calle que pues ustedes vayan caminando, se van a encontrar seguramente una cafetería. Solo para que se den una idea, miren esta parte que está justamente saliendo de nuestro Airbnb. Aquí en la esquina hay una cafetería. Y justamente cruzando la calle hay otra cafetería, y ya si nos damos la vuelta también hay otra cafetería. Y es aquí donde muchos se estarán preguntando, tío Frank, entonces, ¿por qué hay tantas cafeterías aquí en Corea del Sur? Durante la década de los 80 comenzaron a aparecer en Seúl las primeras cafeterías modernas y temáticas. No fue hasta la apertura de la primera cafetería Starbucks en Corea en 1999 cuando despegó la cultura del café a base de expreso para llevar. Tanto así que miren, en la actualidad Corea del Sur es el tercer país que más tiendas de Starbucks tiene, solamente detrás de China y de Estados Unidos. Una cosa que sí me dejó realmente sorprendido, pero cuando ustedes miran detalladamente, pues encuentran un sinfín de tiendas de Starbucks y otras cafeterías varias. Pues miren, el café se ha convertido parte de la vida cotidiana en Corea. El consumo de café per cápita aquí casi triplica la media mundial. Solo para que se den una idea de lo que estoy hablando, miren, el consumo per cápita de tazas de café en Corea es de 352 tazas al año. Quiere decir que aproximadamente, por lo menos al día, una taza de café se toman por acá. Pues miren, para que vean que comenzamos potente la aventura del día de hoy, la primera cafetería a la cual los he traído es una cafetería donde uno come caca. Sí, literalmente aquí en la fachada de este lugar uno puede ver los pedacitos ahí decorativos de caca. Un café bastante cacoso, Balmo. ¿Vos qué te imaginas que puede haber? Me trajiste a comerme. Así que sí, miren, oficialmente, si me querían ver comer caca, lo van a ver en este video. Vamos. Pues miren, el lugar no es que sea una cafetería de caca, ni que te vayan a servir caca, no se asusten. Es más bien una cafetería tematizada de caca. Cuando uno camina aquí, encuentra así los dibujitos, encuentra así como este peluchín que ven por acá. Incluso miren, aquí en el piso está decorado con los típicos baños coreanos. Si ustedes nunca habían visto un baño coreano, pues son estos que ven por acá. Aquí les dejo un ejemplo de cómo son los baños que pues la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver, y estos son los baños coreanos. Aunque no les miento, me he llevado una pequeña decepción porque yo quería que me sirvieran la caca. O sea, yo pensé que el plato iba a llevar algo de caca. Bueno, de hecho, si en una foto que se ven en el menú, se ve más o menos cómo se ve, y se ve así el pupucito, llamémoslo así. Pero ya cuando lo vemos en la vida real, ven que te lo cambian por es como un turrón de vainilla. No sé si es que nosotros lo hemos pedido de una forma diferente, pero en la foto salen que es así, y pues nos lo dieron así. Pero lo que sí está bastante curioso, miren la forma como te dan el café. Yo por aquí me pedí un mojito latte. Por ahí también pedimos un latte de rosa. Ahí tiene una rosa decorativa que también te lo sirven así en un retrete. Y también pedimos, no sé cómo se pronuncia, pero aquí les voy a estar dejando la escritura exacta. Don Waffle, que este es el que se supone que tenía que traer aquí estos chupustillos de caca. Y el otro más pequeño, que es el que se pidió Balmo, que ese también está curioso, que se llama Duon Ice Cream Waffle. Lo curioso de este es el plato, que te lo sirven como un mini baño coreano en miniatura. Pero miren, lo que sí me ha dejado, esto sí, impresionado es la forma. O sea, la taza de café es una taza, pero es una taza de baño, es un inodoro. Y pues sí, aquí está el tanquecito de agua. Y pues no sé, me parece bastante curioso para la foto. Así que provechito, chicos, probando café de caca en Corea. Bueno, miren que honestamente vamos saliendo ya del restaurante de caca. Sí está chivo la tacita. Uy.
Afuera les cuento que hay un puesto de waffles en forma de caca y también unos como unos frozen que te dan bueno, es como un vasito que aquí que te lo llenan de frozen de sabores y bueno, se pueden llevar un buen recuerdito. Siento que hemos caído en una trampa turística. En redes sociales se miraba más bonito, pero ya estando acá, no sé, quizás no pedimos bien la caca, pero Literal, se veía pura pero no estaba como en las fotos. O sea, si ustedes vienen, traten de, ustedes digan del amigo coreano, yo lo quiero así con la caca café, porque a mí me la dieron blanca, como que ya tenía cal para que se secara. No sé cómo era el diseño nuevo de esta nueva. Como cuando el chucho hace pupú y le ponen la cal, pues esa me dieron a mí. Bueno, si ustedes no saben a qué se refieren, pues bueno, yo pensé que todos los países lo hacían, pero ahorita los bichos me están diciendo que, bueno, en El Salvador hacen eso, que cuando el perro hace pupú en algún lugar fuera de la casa, le ponen cal para que la caca se evapore. No, pues también para que no vuelva a ser. Se evapore, no sé qué, pero que desaparezca, pero no sé si solamente es en El Salvador o en otros países. Así que si en sus países también lo hacen, déjenlo en los comentarios. Así que, bueno, dicho esto, sigamos conociendo cafeterías temáticas aquí de Corea. Vamos. Bueno, miren, vamos al siguiente café. Esa tacita de café no me ha quitado el sueño, así que nos venimos al siguiente. Este que ven aquí se llama Dailever. No sé si logran fijarse bien que la fachada es específicamente la puerta de un metro. Entonces, bueno, obviamente ya sabrán de qué trata esta cafetería. Es una cafetería tematizada de tren. Dicho esto, vamos a ver un poquito de cómo es por dentro, porque sí, me parece curioso y creativo. Vamos, pues miren, aquí en la fachada tiene el menú. Por aquí te dice que vende café, sándwich y postres, así que vamos a darnos la respectiva inspección. Miren, como primeras impresiones, tiene aquí una vía del tren, que es donde se supone que pasa el tren, pero en sí la cafetería no es que sea tan grande. De hecho un poquito pequeña, pero lo que simula el tren es los asientos que ven acá. Uno se sientan y aquí han puesto unas pantallas donde pues simula el tren en movimiento y pues si realmente sí se siente. Ahí la Sofía está haciendo la actuación como que fuéramos en el tren viendo el paisaje. No, me parece realmente creativo. Pero bueno, dicho esto, vamos a pedir un poquito de comida porque sí, ese café que les comento nos ha dejado sedientos. Pues miren, en cuanto a lo que pedimos es algo sencillito y hay un ofertón que aprovechamos. Este que me pedí yo es un sándwich de carne bulgogi, un platillo tradicional coreano. También Sofía se pidió ahí un sándwich de pechuga de pollo. Ívalo por aquí se pidió un sándwich de jamón con huevo. Igual el combo te lo acompañan con ya sea café caliente o café helado. Dicho esto, vamos a darle la probadita. Mira, yo quiero probar. Uy, 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 para los que se preguntan qué es la carne bulgogi, pues vendría siendo carne de ternera y la cortan así como en tiras. Así que vamos a darle aquí. Provechito. Aquí te dan de recuerdito un ticket que te lo están dependiendo de las veces que vengas, así que me imagino si venís 10 veces te han de dar algún premio, pero igual, para llevárselo de recuerdito, pues lo siento bien. Un ticket que prácticamente eso, simula ser un ticket como los de la vida real. Pues bueno, miren, el café sencillito, pero siento que para salir de lo común está bastante bien. Aquí pues tenemos la pantalla que les comentaba que simula un viaje, un trip en tren, así que bueno, hoy sí, hora de irnos a nuestro siguiente destino porque esta aventura cafetera no termina. De que nos tomamos unos 6 cafés, nos tomamos unos 6, así que vamos. Bueno chicos, miren, vamos al tercer café, la tercera cafetería. Y esta es ideal para los amantes de Estudio Ghibli, así que por eso he traído. Así he traído. Así es, no puede. Por eso he traído a Sofía aquí, porque ella me enseñó las películas de los Estudios Ghibli. Entonces es así como un. Y ahora él es fan también. Es como un mundillo mágico, no sé, recomendado alguna película que le recomendé ahí a los chicos para que empiecen a ver pelis de Estudio Ghibli. El castillo de Howl, el viaje de Chihiro, Poño. Esta me gusta. Poño. Sí, es de un pececito. Poño, va. Bueno, vamos a ver. Entremos porque miren, la cafetería no es que se llame Estudio Ghibli o algo por el estilo o Totoro, sino que se llama Dottori Garden. Venden café, yogurt y pues también postres. La fachada realmente bonita. Se ve bien decoradita, así como una especie de bosquecito
un jardín bien bonito. Así que bueno, dicho esto, adentrémonos a conocer Dottori Garden para los fanáticos de Estudio Ghibli. Una cafetería así, curiosa, aquí en Corea. Vamos. Ahora sí, miren, después de pasar por la sección de la panadería, miren que no sé si es mi imaginación, pero he llegado a la conclusión que hay unos chicos aquí que vos los ves así como con un plumero quitando polvo, o ves a unas personas así como reparando el suelo, o unas personas que andan como barriendo. Pues bueno, yo vi una chica que ahí lleva como quitándole el polvo al mismo cuadro como 10 minutos y dije yo, no sé si esto es una ilusión o qué está pasando, pero siento que esas chicas es parte del papel de esta casa del mundo de Ghibli, porque como la casa simula ser una casa antigua, una casa vieja con polvo, entonces estos chicos, para que la ambientación del lugar se sienta más realista, vamos a llamarlo así, pues están haciendo el papel de personas que limpian la casa, algo que me pareció curioso y pues lo detecté ahorita que volví a bajar y yo vi a la misma chica en el mismo cuadro. O sea, nadie va a limpiar el mismo cuadro 10 minutos, así que detectives. Pero miren, ya, les voy a mostrar un poquito de los postres que nos pedimos. Este pan negro que ven acá, miren, el nombre bien creativo. Es un pan salado de queso con tinta de calamar. Este otro que parece hot dog es un pan salado de salchicha y papa. Y este otro que parece bellota es un postre de camote. En cuanto a la bebida, nos pedimos por aquí. Miren, este bote que parece poción se llama Lemon Del, que es como un sorbete que está dentro de un bote. Simula ser como una poción mágica. Y este otro es una bebida a base de yogur de fresa. Ah, no, hombre, casi se me olvida mostrarles esta galletita de mantequilla y chocolate, creo que es. Y lo llamativo es que tiene así la figura del muñequito este. Pero vengo yo, si yo fuera panadero, así me quedaron los panes, todos chamuscados, pero este sí parece que cuando lo dejas demasiado en el horno, pero este así es. O sea, no sé de qué será realmente, pero ahí dice que es de tinta de calamar. Me imagino que debe ser un nombre decorativo, pero vamos a probarlo, espérate. ¿Qué pasa? No está raro, fíjate. Está raro. ¿Está raro o no? Está raro. No, o sea, no sé qué es, nunca había probado esto, como tiene ahí como, mira, es que yo no soy bueno también con mi paladar, pero tiene como un sabor a pan dulce y por dentro como algo saladito, pero es como si fuese queso derretido, no sé, como si fuese un queso cheddar derretido, algo así. ¿Probarlo? Bueno, Balmo sí tiene paladar de chef, dele ahí la probada. Para comer el pan, ¿Sabe cómo? sabe calamar. Como que suple. Como a queso crema, sí, algo así, pero esto es como que es un queso, va. Ah, es como que espera que eso crema, pero a la vez dulce. Pero es por eso es por el pan. Sí, mira este hot dog sí está llamativo. Es un hot dog ahí donde ven la salchicha, lleva como un queso, pero parece como que le ponen miel encima y alrededor es como un pan de croissant. Entonces es una combinación que sí está un poco rara para mí. Y adentro lleva como una poleada de leche. Pues, ya me vi en el baño. Me voy a regresar. Esa es la papa. Creo que me voy a regresar otra vez al café de los inodoros porque ahí voy a desvaciar. Y lleva papa. ¿Qué dije? Bueno chicos, miren, al final vamos saliendo casi que rodando del Dottori Garden. Sofi, vos que has visto muchas películas de Estudio Ghibli, ¿lo sentiste como en la película? Pues a mí sí me pareció como la película. ¿Sentiste la esencia? Casa, sí, sentí la esencia, se veía como antigua, hasta habían puesto unos inciensos y tenía un olor bien rico. Como a casa vieja, va. Sí. Sí, o sea, sí sentías como que estabas en una... Ajá, como que estabas en una casa antigua, no sé. Estuvo dentro bonito. de la película. Sí, estuvo bonito. Dicho esto, Y vamos. los postres
ricos también. Sí, me gustó ese pan salado de tinta de calamar. O sea, el nombre. Estaba más rico el de papa. A Luisini dice que le gustó más el hot dog de papa. También Balmo vota por ese. Pero vamos rodando a la siguiente cafetería. O sea, rodando literal, pero también puede ser no literal, porque la verdad que sí estamos un poquito ya empanzados. Pero de que terminamos este videito de cafetería. Ya vamos a estar a punto de dar el botonazo. El botonazo, ya se nos va a romper el pantalón. Vamos. Y bueno, mire, vamos enseguida a la siguiente cafetería. No sé si el sueño que tengo ahorita es porque ya la edad mía ya me afecta, o no sé si hemos consumido demasiados carbohidratos en esta aventura. Les cuento que bueno, para eso vamos a ir a echarnos otra tacita de café, pero los he traído a lo que fácilmente podría ser la cafetería más viral de toda Corea. ¿Habían visto ustedes alguna vez una cafetería donde pueden apreciar una cascada? Esta cafetería es uno de los lugares más visitados de toda esta ciudad, Café Pokpo. Vamos a ir a buscar un puestecito porque sí, parece que está llena la cosa y todos los asientos de primera fila están ocupados. Pero como les comentaba, sí, el lugar es bien visitado, así que bueno, vamos a ir a buscar algún pedacito donde sentarnos. Démosle. Bueno, sí, miren, cuarta cafetería, esta les comentaba que, pues dicen ahí que es la más popular de todo Seúl. Yo la miro diferente, sale de lo común. Uno puede venir aquí, echarse la tacita de café, darse un relax, ver esta cascada, escuchar las cascadas. Eso sí, no va a haber un loco con la cámara grabando como yo que los interrumpa, así que no pasa nada. Luisino, usted que es amante del coffee, ¿qué le parece? Está bien, No, solo que aquí el café, o sea, si usted toma café con azúcar, ya la regó, porque todos los cafés americanos no llevan azúcar. Oh, y aquí te creo que no dan, va. No dan. Sí, aquí no vayan a venir que azúcar con café. Negro, negro. Pero yo siento que ya hemos perdido la cuenta de cuántas tazas de café llevamos calientes, helados, hasta con guaro que nos echamos aquel. No, eso fue de polvo. Sí, entonces andamos un poco locos. Pero de que nos echamos este cafecito, lo terminamos. Un sacrificio que hemos hecho por este video. Encafeinados vamos a salir, pero cabalito. Pero miren, nos pedimos por acá un café americano helado. Por aquí Balmo se pidió un té verde helado. Y por acá Sofíita, que ya le hizo la traducción. También Sofía, miren, de tanto café anda eléctrica mi mamá. De tanto té. Este dice que es té negro con aceite de bergamota. Ah, la madre, qué difícil está. Así dice la traducción. Té negro con aceite de bergamota. Ok, va. Qué nombrecitos estos coreanos. Ok. Pero bueno, Sofíita, ¿qué te ha parecido a vos el lugarcito? Bien bonito. Ahorita está haciendo bastante calor, entonces aquí, tenerse aquí, da un poquito de fresco. Sí, está bonito. Está bonito para venir a echarse un relax, va. Pero sí se llena bastante. Entonces, Una recomendación, va. teniendo un poquito de tiempo antes del café para que logren anular la silla. Sí, porque les cuento que nosotros pues tuvimos que hacer una esperita de unos 20 minutos hasta que alguien pues desocupara una silla. Ahí le caímos, en el lomo nos sentía el muchacho que se acababa de ir de esta silla, pero uno le tiene que caer con todas las mesas porque si no se las agarran. Así que, bueno, dicho esto, cuarto cafecito, saludcitas chicos y seguimos. Baby, you and me, 너와 난 참 달라. 어쩜 그리도 서로를 잘 몰라. 시간이 흐르면 추억뿐 수하게 떠올려. 좋았던 기억이 더 아파. 엇갈리기만 하던 너와 나. Bien chicos, vamos terminando el video café maníaco del día de hoy aquí. Miren, sí, vamos a decidir ponerle una pausita porque cuando uno toma mucho café como que se pone un poco eléctrico. Ahorita yo me siento así un poco hasta tembloroso, pero este videito mostrándoles un poquito de las cafeterías que pueden encontrar aquí en Corea del Sur, el video ha culminado. Así que con el último cafecito me despido. No olviden ahí chicos dejar su like, suscribirse y bueno, los veo en un par de días con otro videito. Venga.